Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto verlos. Es un gusto verlos. Y aquí, para hablar de una obra que me parece fundamental en este momento en el que llevamos muchísimo tiempo ya encerrados, trabajando desde casa para intentar combatir cada uno de nuestro modo y con nuestra prudencia este COVID-19 que ha causado muchos estragos en el resto del mundo. En particular, esta obra nos permite hablar también de otra de las grandes epidemias, la epidemia de Matlazáhuatl, que azotó la Ciudad de México, o asoló la Ciudad de México, en los años de 1736 y 1737. Se trató de un momento impresionante de angustia en el que la defensa natural contra las epidemias, que era la Virgen de los Remedios, dejó de funcionar. Y después de muchos estragos, de muchos cuerpos lanzados a las calles, como bien lo ilustra el grabado de José de Ibarra, el grabado que hizo Troncoso sobre un dibujo original de José de Ibarra, causó realmente mucha desolación en la Ciudad de México. Ese grabado fundamental, que en bibliográficas utilizamos para darnos mucha suerte en el lanzamiento de nuestra revista académica nueva, bibliográfica, es representativo y condensa en sí la esencia de la obra que hoy nos interesa comentar y sobre la que me gustaría charlar un poquito más largo y tendido. Se trata del escudo de armas de México, celestial protección de esta nobilísima ciudad de la Nueva España y de casi todo el Nuevo Mundo, María Santísima, en su portentosa imagen del mexicano Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, que ya lleva para aquel entonces los años de 1742, cuando empieza a querer publicar la obra, el sacerdote y autor poseedor de una gran chispa poética, Cabrera y Quintero, culmina con esta obra su, digamos, penetración en el espíritu criollo y consigue, a partir de 1737, la jura como patrona de la Ciudad de México, a la que seguirá casi inmediatamente después como patrona de la Nueva España y finalmente de América. Su autor es uno de los personajes tal vez más fascinantes del pasado novohispano, en particular del siglo XVIII, que es un siglo a veces mal trabajado o tal vez no con la profundidad que se requeriría, y que sin embargo es de un interés apabullante para todos nosotros interesados en la gestación, la lenta gestación de la nación mexicana. Cabrera, eh, contemporáneo de Juan José de Yara y Eguren, otro de los grandes eruditos de esta generación, digamos, de principios hasta mediados del siglo XVIII. Cabrera eh, representa de cierta manera el autor con una chispa, una vena poética interesantísima, de cierta manera un poco rebelde, el antiacadémico,
se contrapone en cierto sentido a lo que representa, ¿no?, la personalidad de Eguiara, que es el gran teólogo, profesor de universidad, con la carrera perfecta. Lo que sí dice de él Eguiara en la noticia que aparece al final del tomo publicado en la Biblioteca Mexicana es que fue designado para enseñanza de la juventud por el virrey Juan de Bizarrón y Egarrieta, y una vez ordenado sacerdote, se entregó a la predicación y al confesionario, pero dice, tiene al uso la más exquisita cultura que ha adquirido y que hasta el presente tiempo gasta en su actividad espiritual y recta amonestación de las costumbres. Es decir, un personaje cabal que pone su chispa al servicio de la educación cristiana. Es interesantísimo porque, como en todos los casos en los que una amistad profunda une a Eguiara con sus biografiados, aquí también dice que por la razón aludida arriba y por la amistad que media entre los dos, deja allí los elogios a Cabrera y se va a contentar con dar cuenta de las numerosas obras que deja impresas o manuscritas. Y para regresar al escudo de armas de México y sobre todo a ese bellísimo grabado con el que se da inicio, en el que vemos claramente que la Virgen de Guadalupe, que ustedes ven colgando allí, es descrita como el escudo que fue enviado para la salvación de la ciudad, con la pequeña mención a la referencia bibliográfica de Celema, que es evidentemente Plutarco en la vida de Numa, ¿no? Y así como se mandó a Numa ese escudo para la protección de la ciudad de Roma, aquí la Virgen de Guadalupe cayó del cielo para salvar la ciudad de México, ¿no?, que va acompañada de esa noticia con ese famoso poema que empieza en latín, iridis aut florens oculos deludat imago, que no engañe tus ojos la imagen floreciente del arco iris. Bajo su triple color late un escudo de bronce. Esta fue la historia para la Roma enferma que Numa intentó que intentó combatir. Con el caso mexicano da una lección, la fe profunda, una cosa es cierta. De la misma manera, la segunda Roma del Nuevo Mundo, México recibió un escudo del cielo. Te felicito, México, por ese escudo recibido de la sierva de Dios, e inicio mi relato de tu noble defensa, ¿no? Con eso inicia ese gran relato histórico de la epidemia de Matlazáhuatl, que culmina en la jura como patrona de la Virgen de Guadalupe. Como todo tratado en prosa, como todo texto en prosa producido en la época colonial, la definición genológica del escudo de armas es a veces un poco complicada. Lo llaman panegírico historial, porque es una historia, evidentemente tiene esa mirada diacrónica que regresa hacia las primeras apariciones de la Virgen de Guadalupe para culminar con la jura como patrona, la defensa que lleva a cabo la Virgen de Guadalupe de los habitantes de la Nueva España, salvándolos de esta horrible epidemia de una enfermedad que recibe el nombre de Matlazáhuatl, que significa, si creemos a Nicolás León, una erupción en forma de red, ¿no?, de Matlatl, red, y Záhuatl, erupción, granos o sarna. Una epidemia a la que llama Cabrera desde la portada de su libro la pestilencia que cebada con mayor rigor en los indios, y finalmente permitió que la Virgen de Guadalupe mitigara sus ardores al abrigo de Santa
de tanta sombra, ¿no? Cabrera escribe ese tratado en el que se mezclan en realidad muchos textos distintos, un recuento histórico de las apariciones de la Virgen, una relación de los paseos de la Virgen por la ciudad y finalmente el verdadero panegírico que culmina con la jura como patrona. Los estragos de la epidemia en la ciudad fueron tales que se calcula que los barrios afectados vieron pérdidas importantísimas de vidas humanas. Se calcula en más de 40.000 muertos para la Ciudad de México de entonces, que era una cantidad realmente muy importante. Y una de las preguntas que surge cuando platiqué con mi pequeña hija de 7 años sobre el texto de Cabrera, me decía, mamá, pero no hacían cuarentena, no podían estar cada uno en su casa. Cuesta trabajo entender cómo por justamente originarse la epidemia en los barrios indígenas, los estragos que causó fue importantísima. Se calcula y se cuenta en esta fuente y en otra que en efecto las poblaciones principalmente azotadas por la epidemia se situaban en los barrios indígenas de la ciudad, donde las formas de vida eran mucho más insalubres y que la población de origen castellano, si bien no dejó de ser afectada, lo fue en mucho menor medida. De allí, evidentemente, que se habló como en todos los casos de las grandes epidemias de las enfermedades con términos originarios del náhuatl, como el famoso Cocolitzli de 1576-79 y otras series de epidemias que partían con ese nombre, ¿no? de gran enfermedad o de pestilencia y que referían evidentemente a grandes estragos y un gran fenómeno de contagión. Pero la historia que nos narra Cabrera es importante no solamente por contarnos con un lujo de detalles acerca de una gran epidemia de la Ciudad de México, no solo por hablarnos de la importancia de esta epidemia y de la victoria que tiene finalmente la Virgen del Guadalupe sobre el Matlazáhuatl, que había resistido a las procesiones de la Virgen de los Remedios. No, también nos habla de una gran importancia de la obra para la historia del libro en México. En efecto, si ustedes se fijan en esta portada, que voy a intentar ponerles de una manera que permitan verlo, tal vez lo van a ver al revés, pero podrán ver la selección de colores del título, y si la comparamos con esta portada de las Selectae Dissertationes Mexicanae, obra de teología escrita y publica, por Juan José de Yara y Eguren, nos damos cuenta del gran parecido entre ambas portadas y que se debe, entre otros, a que son dos obras salidas de la misma imprenta, la imprenta de la viuda de José Bernardo de Ogal, uno de los grandes impresores de la Ciudad de México, cuyas actividades empiezan prácticamente a su llegada de España hacia 1725 y que al fallecer en 1741 se ve suceder por su viuda, que retoma el taller y lo retoma con tanto brío que permite que salgan de él obras fundamentales como en particular en 1746 esas tres obras: El escudo de armas de México,
las selecta y disertaciones de Guiara y también, por qué no mencionarlo, el teatro americano de Villaseñor, que son todas obras fundamentales. Pero en particular, el escudo de armas nos presenta todavía más información de interés sobre cómo se llevaba a cabo la publicación de libros en México, en el virreinato de la Nueva España y en particular en su capital en el siglo XVIII. Tiene a todas luces una trayectoria muy peculiar, debido, sin duda, a la personalidad de su propio autor, que fue considerado por Guiara como una persona de gran capacidad retórica, de gran conocimiento de la lengua latina, pero también presentado por otros autores posteriores como una persona a la que de repente le gustaba un poco la polémica. Y en este caso, polémica hubo, tal vez de manera involuntaria por parte de Cabrera, pero de que hubo polémica la hubo. Y para eso basta con mirar cómo se da la historia editorial del escudo de armas de México. Las licencias que se publican a partir de los pareceres están antedatadas con respecto a los pareceres. Los pareceres, censuras, que eran esos documentos de autorización para la publicación del libro. Entre los pareceres encontramos uno fundamental, que es el parecer de José de Mercado, en el que desliza ya una primera huella de la querella americanista, que es esa famosa querella en la que entrará de lleno José de Guiara y Eguren y publicará, para intentar zanjarla, su Biblioteca Mexicana, el gran repertorio bibliográfico de la producción intelectual de las Indias occidentales y en particular, en el caso de Guiara, por eso lo de la Biblioteca Mexicana, de Virreinato de la Nueva España, que incluía las Filipinas. En ese parecer, José de Mercado desliza brevemente que las ofensas de Martí al describir las Indias como un páramo, un verdadero páramo intelectual, tienen que ser combatidas con fuerza y anuncia de cierta manera ya toda la labor de Guiara, que culminaría 9 años después con la publicación del primer tomo de la Biblioteca Mexicana. Por otro lado, hay otro parecer muy interesante de Fábrega, que es doblemente interesante porque este autor que autoriza la publicación en realidad se retractará unos años después y pedirá que se recojan los ejemplares de la obra. Esta cuestión de la censura, que fue trabajada en un artículo interesantísimo de la revista 18 por Isabel Terán, da cuenta de cómo a veces un libro publicado podía ser recuperado al juzgarse que había elementos que no era oportuno que se difundiera. Y en este caso, todo el pleito de Fábrega con Cabrera gira alrededor de la cuestión del estilo y del vicio de procedimiento que Fábrega considera el haber autorizado un manuscrito que no se parecía a la publicación final de la obra. Es un testimonio interesantísimo de los que se encuentran poco de del acto de crítica, diríamos, estilística y literaria que puede llegar incluso serios problemas en la publicación de un libro, a tal punto que se puede recoger los ejemplares publicados. Todo ese documento que fue encontrado por Leticia López Saldaña en el Archivo General de la Nación es una delicia para todos nosotros que trabajamos historia del libro. Y así termino esta charla, no sin invitarlos a que
consulten el escudo de armas de México, que vean cómo finalmente una protección que cayó del cielo, cual escudo de Numa, permitió que sobreviviese Cabrera, Vizarrón, que moriría además recibiendo todavía un último homenaje en el libro de El escudo de armas, un homenaje póstumo, por lo cual sabemos que a pesar de tener un pie de imprenta de 1746, en realidad se imprimió después de enero de 1747, sobrevivieron para contar esta historia, este panegírico historial que se llama Escudo de Armas de México y que encontrarán en la Biblioteca Nacional de México cuando abra sus puertas, pero que antes podrán consultar en la Biblioteca Nacional Digital de México. Les deseo una muy feliz lectura y espero que esta charla les haya despertado la curiosidad por consultar nuestros fondos coloniales del siglo XIX y contemporáneos. Muchas gracias.